Bien, comencemos con esta clase que vamos a arrancar del concepto del flip-flop SR. Vamos a hablar del flip-flop JK, del flip-flop T, del flip-flop D, disparados por pulso o por flanco, y del diseño de sistemas digitales en forma generalizada. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Un sistema digital generalizado es aquel en el cual las salidas dependen de las entradas para cualquier instante y que contiene, en nuestro caso ahora, a partir de ahora, elementos de memoria. Entonces, los elementos de memoria son, dicho en lenguaje cotidiano, van a ser flip-flops que nos permiten almacenar información. Eso es lo que llamamos elementos de memoria. De la misma manera que uno anota en un papel algo para recordarlo, los elementos de memoria guardan en las salidas de los biestables información que vamos a necesitar posteriormente. La idea de los sistemas secuenciales es que la idea básica, es que la salida dependerá no solamente del estado de las entradas actuales, sino también de la historia previa. Es decir, la historia previa significa todos los estados por los cuales pasó anteriormente el sistema. Habíamos puesto los ejemplos de una central telefónica que uno tiene que bloquear el 15 o el 0 o el 00 al principio, pero no bloquearlos cuando forman parte del número. Entonces, los circuitos secuenciales existen de dos tipos. Sincrónico, que el comportamiento de los circuitos sincrónicos se basan en determinar el comportamiento en instantes discretos de tiempo, es decir, ahora. Y ese ahora está dado por una señal de reloj. Es decir, el flanco creciente o el flanco decreciente o el nivel alto o el nivel bajo de una señal de reloj. Ese es el circuito secuencial sincrónico. Dicho de otra manera, los circuitos secuenciales sincrónicos tienen una señal de reloj, dicho en forma fácil. El asincrónico es mucho más complejo para analizar y muchísimo más complejo para diseñar, porque ahí no tenemos una señal de reloj, sino que las señales se manejan por sus tiempos de propagación, a través de las compuertas o de los flip-flops por los que pasan. Se pueden producir... Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Se pueden producir, entonces, lo que se llaman carreras, en el término estricto de lo que uno entiende por carrera, que es cuando dos o más señales compiten por producir algo. A ver, ¿quién llega primero? Bueno, ese es un fenómeno que requiere un análisis muy complejo, que nos excede absolutamente por completo a lo que nosotros pretendemos, que es la introducción a los circuitos secuenciales. Nosotros hemos hablado de los biestables, que se nos van a convertir ahora en flip-flops, con la aparición de reloj. Lo que era un latch enable en el multivibrador, ahora pasa a ser un flip-flop con la aparición de la señal de reloj. Va a tener lo mismo que el biestable, el flip-flop va a tener dos salidas que son complementarias, Q y Q negada. Q se la va a llamar salida normal y Q negada salida invertida. Que existirán dos casos posibles, que Q valga 0 y que Q negado valga 1, o que Q valga 1 y que Q negada valga 0. No existe la posibilidad de que Q y Q negado valgan simultáneamente 0 o simultáneamente 1. Tienen que existir en forma complementaria, si no, no tendremos un flip-flop. Lo que nosotros llamamos memoria va a estar representado, va a estar configurado por flip-flops. Entonces, el flip-flop va a guardar la información para ser utilizada posteriormente. Tenemos multivibradores biestables asíncronos, que la salida cambia cuando cambian las entradas,
es decir, no tienen reloj, y síncronos, cuando la salida cambia en función de las entradas, por supuesto, pero acompasada, llevada por el ritmo de una señal de reloj. Los dispositivos que usan reloj pueden trabajar por nivel, alto o bajo, es decir, que la salida va a cambiar solamente cuando la señal de reloj esté en el estado alto o en estado bajo, depende de la forma en que hayan sido diseñados, o bien por flanco, flanco de subida o flanco de bajada. Es decir, que el punto en el cual nos vamos a fijar el estado de las entradas va a ser en el flanco ascendente o en el flanco descendente. Lo que pase después no nos interesa. Todo esto, activos por nivel o activos por flanco, depende de detalles constructivos. Es decir, de cómo hayan sido fabricados, cómo hayan sido diseñados. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un amo esclavo, en el cual teníamos el latch enable del amo y el latch enable del esclavo, que eran señales desfasadas entre sí. Lo que hacemos ahora es reemplazar la idea de tener dos latch enable separados por tener uno solo invertido para llegar al esclavo, y que en lugar de llamarlo latch enable lo vamos a comenzar a llamar señal de reloj. Entonces los sistemas digitales sincrónicos van a tener sensibilidad a flanco creciente o a flanco decreciente, o a nivel alto o a nivel bajo. Eso dependerá, uno puede llegar a encontrar en las hojas de datos flip-flops todos de distinto tipo. Entonces uno selecciona para su diseño el flip-flop que más le convenga, con la sensibilidad al reloj que más le convenga. Entonces, si lo vemos ahora en VHDL, es la forma de describir la activación por flanco de reloj. Es lo que llamamos el atributo event. Entonces, eso indica que es un evento, que la comilla indica que se trata de un atributo que se utiliza para describir algo, para ayudar a describir algo. Por ejemplo, supongamos nosotros que utilizamos el atributo event para hablar de flanco creciente o flanco de subida. Entonces, digo de que se produce un evento, un cambio en la señal de clock, y que luego de producido ese cambio en la señal de clock, el valor de la señal de clock es 1. Es decir, que se trata de un flanco creciente. Para un flanco decreciente diremos que se produce un evento, es decir, que hay un cambio en la señal de clock, y luego de lo cual tenemos un 0. Es decir, que es un flanco descendente. Es una forma muy lógica de definir evento ascendente y descendente. Es decir, que hubo un evento y que luego la señal vale 1. O que hubo un evento y que la señal vale 0. Y eso se grafica con un triangulito. Si tengo un triangulito significa flanco ascendente. Si tengo un triangulito precedido por un botoncito significa flanco descendente. Entonces, el flip-flop SR tiene un comportamiento obviamente igual al que tenía el flip-flop, el biestable SR. Con la característica de que aquí va a estar manejado por una señal, las transiciones se van a dar por una señal de clock. Entonces, la tabla característica y la tabla de excitaciones está dada por las mismas tablas que teníamos con el biestable SR. Entonces, el flip-flop SR se va a graficar, en este caso, por ejemplo, con las entradas S y R, Q y Q negado, y una señal de clock. A ver, este flip-flop SR que estamos dibujando nosotros aquí, ¿a qué es sensible? ¿A nivel? ¿A flanco? ¿A flanco ascendente? ¿A flanco descendente? ¿A nivel alto? ¿A nivel bajo? ¿Qué les parece?
A nivel alto no está marcado el flanco. Claro, al no tener el triangulito, está indicando que es por nivel. Y al no tener el botoncito delante, significa que es por flanco ascendente. Perdón, que es por nivel alto, discúlpenme, por nivel alto. Es decir, que acá tenemos un flip-flop SR sensible a nivel alto. Es decir, que cuando el nivel está alto, se le da bola a lo que pase con S y R, y eso va a producir los cambios en Q y Q negado, que tienen que ser complementarios. Entonces, según lo que ustedes ya vieron, es obligatorio siempre colocar esto como si fuera un sello. Library IEEE Use IEEE Standard Logic 1164.all. Digamos que esto es propio de la sintaxis. Vamos a utilizar nosotros la versión de VHDL definida por la norma IEEE versión 1164. Entidad, ¿qué significaba? Entidad era la descripción de la descripción de la cáscara de nuestro componente. Es decir, la cáscara significa qué tiene de conexión para afuera. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos acá? Vamos a tener 3 entradas que son S, R y clock, y 2 salidas que son Q y Q negado. Y eso lo tengo que definir en la entidad. Entonces, la llamo entidad biestable SR nivel is, el is este es obligatorio por la sintaxis, por. Y acá defino las entradas y salidas. SS, SR. ¿Por qué SS y SR? Porque S sola y R sola son palabras reservadas. Y acá entonces tenemos que SS, SR son in standard logic. S, de vuelta, clock es una palabra reservada. Entonces, le pongo una S de señal adelante, clock alto, in standard logic. Señal de reloj. Lo pude haber escrito aquí arriba también, ponerle también S clock, podría haberlo hecho, pero tengo esta opción para discriminar bien y que me quede más clara la forma de entenderlo. SQ y SQN son salidas. ¿Y por qué digo que son salidas así nada más? ¿Por qué le digo in-out? Porque si yo pusiera que son pines de salida, no los puedo usar para definir tomándolos hacia adentro. Si lo pensamos con un poco de lógica, es razonable. Si yo defino un pin como salida, no puedo usarlo para llevarlo adentro, para conectarlo adentro del circuito que estoy definiendo. En ese sentido es muy estricto VHDL. Si digo que es salida, punto. No lo puedo usar como entrada para interconectarlo internamente. ¿No? Entonces, lo llamamos biestable SR nivel, termina acá la entidad biestable SR nivel. Luego digo, begin, process. ¿Qué significa process? Analicemos qué es lo que cambia de todo esto. Es decir, process es una definición en sistemas secuenciales. Entonces tenemos S, R, clock, Q y Q negado. Begin. Entonces, si ese clock es 1, luego, y acá viene, fíjense, estoy haciendo múltiples if para definir. Si clock vale 1, luego, si SS vale 0 y SR vale 0, significa que Q no cambia. Observen ustedes que acá estoy diciendo, con esta flechita estoy diciendo que el nuevo valor de Q adopta el mismo valor que tenía antes Q. Y que Q negado adopta el valor que tenía antes Q negado. Observen entonces que esa es la razón por la cual definimos como in-out Q y Q negado. Porque si no, no podría utilizarlos para definir comportamientos dentro de este cuadradito de flip-flop.
Caso contrario, es decir, que caso contrario significa que S y R no valen 0, así que hay algún cambio. Si S vale 0 y R vale 1, significa que lo estoy reseteando, entonces luego de lo cual Q va a valer 0 y Q negado va a valer 1. No me importa el valor anterior que tenía. Por el hecho que estoy reseteando, Q valdrá 0, Q negado valdrá 1. Luego, si ahora S set vale 1 y R vale 0, Q va a valer 1 y Q negado va a valer 0. Entonces, caso contrario, el último que nos queda es que S y R valgan simultáneamente 1, digo que el comportamiento es indefinido, lo cual lo estoy marcando con estos guiones. Entonces, end if, es decir, termina aquí el if que hemos marcado, perdón, dije mal, termina aquí el if que hemos comenzado aquí, y acá terminamos el if que habíamos comenzado aquí arriba. Entonces hay que ser cuidadoso en todo lo que se abre, hay que cerrar. Termina el proceso y termina entonces el comportamiento que estábamos nosotros analizando. Entonces, esta es la parte central de nuestro análisis con VHDL, y que eso lo vamos a simular el jueves. Entonces, la tabla de excitación del flip-flop SR nos dice que el próximo estado, esto estoy trayendo la definición, la ecuación característica del biestable SR. Entonces yo digo que el próximo estado de Q será S o R negado Q. Y eso tenía que entenderse como se leía, diciendo que era que el próximo estado de Q va a ser 1, si S vale 1, o bien, si no se resetea, fíjense que R vale 0, y el estado anterior de Q era 1. Es decir, que pase lo que pase, la garantía para que Q valga 1 es que o se setee, o bien que no se resetee y que Q ya valiera 1 desde antes. Acá tenemos entonces la tabla de excitación, en que vemos que para pasar de Q de 0 a 0, significa simplemente, lo que tengo que hacer es no setear. De 0 a 1 tengo que setear. De 1 a 0 tengo que resetear. Y de 1 a 1 lo que tengo que hacer es no resetearlo. Es decir, que si valía 1 y que sigue valiendo 1, no tengo que resetearlo. Entonces ahora veamos un flip-flop D, en el cual tengo una entrada de clear y una señal de clock. ¿Qué tipo de clock tenemos aquí? Flanco ascendente. Exactamente. Flanco ascendente. Exactamente. Bien. Clear es una entrada asincrónica, es decir, que no le da pelota a clock, sino que entra a lo bestia. Entonces, lo que voy a decir aquí es que recuerden ustedes, es el sello de siempre. La entidad la llamo flip-flop D, y por SD clock in standard logic. Clear in standard logic. Recuerden que podría haberlo puesto arriba también, pero lo pongo de esta manera para separar lo que son las entradas de lo que son la señal de control, en este caso clear. SQ es una salida de tipo standard logic. Y acá viene la descripción. Esto dijimos que sería la carcasa, la parte exterior, la vinculación con el exterior. Y acá digo, la arquitectura del flip-flop de esta entidad, recuerden ustedes que hay que poner sobre qué entidad nos basamos, de flip-flop D, que es esta entidad que aparece aquí, es
begin. Process. ¿Qué significa process? Prestemos atención a las señales que pueden cambiar. Clock, clear, es decir, estas dos son las que me interesan. Si clock event, ¿qué significaba clock event? Un evento, algo que se produjo en clock que cambió. Y clock igual a 1, entonces fíjense que se produjo un cambio en la señal de clock. Y después de ese cambio, clock vale 1, lo cual indica que es un flanco ascendente. Luego, si clear vale 1, luego clear, recuerden, es equivalente a reset. Entonces, si clear vale 1, luego lo que hago es que la salida Q valga 0. Caso contrario, la salida Q es el mismo valor que tenía, es el valor de la entrada D. Termina el if. Termina el proceso. Termina la arquitectura correspondiente al flip-flop D. Entonces, aquí lo que estamos viendo es unas formas en las cuales estamos empezando a representar con distintas técnicas, es decir, no es exclusivamente una única forma de representar en VHDL el comportamiento de un circuito secuencial. Hay varias formas. Hemos visto que en el caso anterior, que era por nivel, utilizábamos in-out y tomábamos la salida para llevarla para la entrada. En el caso del flip-flop D no es necesario. Porque el flip-flop D repite normalmente el valor de la entrada sobre la salida. Por lo tanto, en este caso, Q lo puedo definir simplemente como salida. En el caso del amo esclavo, que le pongo preset y clear, preset es entrada asincrónica para setear el flip-flop, clear es entrada asincrónica para resetear el flip-flop. Entonces, lo que nosotros tenemos que garantizar es que en el intervalo en el cual aquí tenemos clock sin ningún agregado de flanco. Pues acá lo que podemos representar es que mientras la señal de clock esté habilitada, S y R no tienen que cambiar. Es lo que estamos marcando con este gráfico. S y R pueden hacer lo que se les antoje fuera del lapso en el cual el clock habilita. Entonces, en el caso del flip-flop SR ideal, acá hay una diferencia, se pretende comparar el comportamiento de un flip-flop SR amo esclavo y un flip-flop SR ideal. Y vemos que el comportamiento del flip-flop amo esclavo es igual al comportamiento del flip-flop ideal, salvo cuando aparece un pulsito, que esto es típicamente ruido, cuando la señal de reloj está en el estado alto. Estos pulsitos de ruido yo no los puedo evitar porque me van a aparecer indefectiblemente en cualquier sistema que esté utilizando. Lo que sí puedo llegar a hacer es buscar la forma en la cual yo no le dé, que ese pulsito no tenga efectos nocivos, efectos erróneos en mi flip-flop. Para lo cual, fíjense que es, a ver, ¿cómo lo podemos interpretar? Hay muchos mosquitos. Entonces, tengo un local, tengo un pequeño supermercado, pues hay muchos mosquitos, no quiero que entren los mosquitos en el local porque me van a apurar a los compradores porque se van a ir rápido y yo quiero que estén un tiempo como para que se tienten y compren cosas. Entonces quiero intentar de la mejor manera posible que los mosquitos no entren. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo dejo la puerta abierta, los mosquitos van a entrar permanentemente. Ahora, si yo uso una puerta automática, la puerta automática va
a estar abierta un pequeño tiempo. Entonces la posibilidad que entren los mosquitos en ese ratito es pequeña. Exactamente lo mismo es lo que pasa aquí. Si yo trabajo con un flip-flop que trabaja por nivel, voy a tener la puerta abierta mucho tiempo y por lo tanto los efectos del ruido van a poder ingresar al flip-flop. Si yo tengo una puerta automática, que sería equivalente al disparo por flanco, la probabilidad de que entren mosquitos baja sensiblemente. No estoy diciendo que no puedan entrar mosquitos, digo que baja sensiblemente frente al hecho de tener la puerta abierta permanentemente. Entonces, nos conviene trabajar con un flip-flop SR disparado por flanco, en este caso sería por flanco descendente, porque la posibilidad que haya ruido justo en este momento es la misma posibilidad que pueda entrar un mosquito en el momento que se abrió la puerta automática. Entonces, en este caso, voy a tener un flip-flop SR con clock. Recuerden ustedes que la diferencia entre flip-flop y biestable es que el flip-flop tiene señal de clock. Entonces tenemos el flip-flop SR disparado por flanco, triangulito, y por flanco descendente o flanco negativo, indicado por el botoncito delante del clock. Y nuevamente con las entradas de preset y clear. El JK es el flip-flop que toma las realimentaciones, lo mismo que sucedía con el biestable. JK toma las realimentaciones de las salidas para que solamente una de las dos compuertas AND, o la superior o la inferior, esté habilitada. De esta manera impedimos de que entren simultáneamente las entradas, que lleguen simultáneamente las entradas J y K en uno. ¿Por qué? Porque al estar tomando la salida de los estados complementarios, una de las dos compuertas va a estar deshabilitada. Con lo cual, el JK impide esa situación que habíamos visto antes de guioncitos, de situación indefinida o prohibida en el caso de VHDL. Entonces, esa situación se obvia en el flip-flop JK. Y este lo indicamos como, aquí tenemos flanco creciente, J y K, con entradas de preset y clear. Entonces, el flip-flop JK decía que era equivalente al SIR, solamente que ahora cambiaba S, era J, no Q, porque era la habilitación que estaba dada J, no Q, producto, era el valor de S, y R va a ser K por Q. Entonces lo reemplazo y me queda esta ecuación característica. Aquí vemos entonces que el comportamiento del JK es idéntico al SR, salvo cuando J y K valen simultáneamente 1. En cuyo caso lo que se produce es el cambio. Si la salida valía 0, pasa a valer 1. Si la salida valía 1, pasa a valer 0. Veámoslo para atrás a ver si eso es cierto. Supongamos que Q vale 1, que Q negado vale 0. Con lo cual, en esa situación, esta compuerta está inhabilitada. Entonces, lo único que puedo llegar a hacer es resetear el flip-flop. Si la salida Q estaba en 1, significa que al estar habilitada esta compuerta y está deshabilitada, solamente cuando K valga 1 voy a resetear el flip-flop. Si la salida Q vale 0, Q negado va a valer 1, por lo tanto va a estar habilitada la compuerta superior. Y que en ese caso, cuando J valga 1, S va a valer 1, y de esa manera Q va a pasar a valer 1. Y eso es lo que vemos en la tabla de verdad.
si Q valía 0 y J y K valen simultáneamente 1, el próximo estado de Q va a ser 1. Si Q valía 1, el próximo estado va a valer 0. Con lo cual, podemos reducir esta tabla característica y decir que si las entradas valen 0 las dos, Q no va a cambiar. Si K vale 1, reseteamos. Si J vale 1, seteamos. Y si los dos valen 1, complementamos el estado de salida. A ver, ¿cómo lo digo yo a través de la tabla de excitación? Si yo quiero que Q de 0 pase a 0, lo que tengo que garantizar es que no lo seteo. Si yo quiero que Q de 0 pase a valer 1, lo que tengo que hacer es setearlo. Si quiero que Q, que vale 1, pase a valer 0, lo tengo que resetear. Y si ambos valen 1, si yo quiero que de 1 siga valiendo 1, lo que tengo que hacer es no resetearlo. Punto. El flip-flop T es un JK en el cual se le unieron las entradas. Entonces, el flip-flop T lo que hace, se representa de esta manera, disparado por flanco creciente, y lo que hace es actuar como divisor de frecuencias de la señal de clock. Entonces, T va a cambiar cuando la señal de clock lo permita. Entonces, si T vale 0, no hay ningún cambio. Si T vale 1, si Q valía 0, pasa a valer 1. Si Q valía 1, pasa a valer 0. Es lo que se llama toggle. La T esa justamente es de toggle. Y acá lo vemos que si T vale 1, cuando aparezca el próximo pulso de clock, se va a complementar el estado de Q. Y en la tabla de excitación, si yo quiero que de 0 siga valiendo 0, lo que tengo que decir a T es que valga 0. Es decir, que no conmute, que no me ordene conmutar, lo cual se producía con T igual a 1. Ahora, si yo quiero que de 1 siga en 1, T tiene que valer 0. Ahora, si yo quiero que pase de 0 a 1 o de 1 a 0, T tiene que valer 1. Recuerden que T es toggle, es conmutar. Lo puedo usar entonces como divisor de frecuencia. Aquí tenemos un flip-flop T sensible a flanco creciente. Entonces, en cada flanco creciente va a cambiar de estado. Con lo cual, como los flancos crecientes son 1 por ciclo, va a producirse una señal que va a generar un cambio por ciclo, pero un cambio significa entonces que se necesitan 2 ciclos de la señal de clock para tener un cambio completo. El flip-flop D es utilizando un SR en el cual colocamos un inversor y que su representación pasa a ser la del flip-flop D con un flanco creciente. Esta es entonces la expresión del flip-flop SR, en el cual vemos que R pasa a ser D negado. Con lo cual, si esta es la ecuación característica del flip-flop SR, reemplazo S por D y R por D negado. Me queda esta expresión y por lo tanto veo que el próximo estado de Q, cuando el clock así lo permita, va a ser el estado actual de D. Entonces, si D vale 1, cuando se produzca la señal de clock, el flanco creciente de clock, la salida va a valer 1. Si D vale 0, cuando se produzca la señal de clock flanco ascendente, Q va a valer 0. Entonces, vemos que el próximo estado de Q va a replicar el valor que tenga D. Entonces, si yo quiero que el próximo estado de Q sea 0,
tengo que hacer que D ahora valga 0, esperando el próximo flanco creciente. Y si yo quiero que sea 1, el próximo estado de Q, diré que el valor de D tiene que ser 1. Pues ahora vamos a hablar del flip-flop D disparado por flanco. Vamos a ver que hay más de una versión posible. En la primera versión es, como siempre, el sellito de library IEEE, entidad flip-flop D es SD y clock, entradas standard logic, Q salida. End, la entidad flip-flop D. Entonces digo, procesos clock. Fíjense que lo único que me interesa aquí es qué pasa cuando varía clock. Y acá entonces digo que cuando se produce un evento sobre clock, es decir, algún tipo de cambio, y luego del cual clock vale 1, es decir, flanco ascendente, luego la entrada D pasa a la salida. Es equivalente a utilizar, en lugar de event y clock, es utilizar rising edge, flanco creciente, o falling edge. Es lo mismo uno que otro. Bueno, no son iguales, pero del punto de vista del uso para introductorio es equivalente a colocar event y clock a usar rising edge o falling edge. Recuerden ustedes que el doble guión adelante es comentario, es decir, que esto no me genera nada, sino que esto es un comentario que sería la otra alternativa que podría haber utilizado. En lugar de clock event y clock, usar rising edge. Bien. Aquí entonces me aparece el clock event, que me está indicando que se produce, analizar qué es lo que pasa cuando se produce un evento, un cambio en la señal de clock, y que indicamos que sea flanco creciente a través que luego clock vale 1. La otra opción es con wait, pero esta opción la debemos interpretar como que espero hasta que clock valga 1. Significa que clock valía 0. En el momento que clock vale 1, significa que se produjo un flanco creciente. El resto es igual, entonces tengo que SQ es reemplazado para el valor de B. Lo único que cambia es la forma en la cual yo espero el flanco creciente. ¿Qué conclusión? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? No es que una sea mejor y otra sea peor. Si me quiero poner muy estricto, tendría que utilizar las dos y ver cuál de las dos opciones utiliza más componentes del dispositivo programable que voy a utilizar. Pero no es que uno sea mejor y otro sea peor, sino que estamos diciendo de que hay varias formas de representar cada situación en general, ¿no? Con respecto a VHDL. Entonces, la segunda versión que estamos diciendo ahora es entidad flip-flop D flanco creciente es D clear, suponiendo que tenemos clear, Q y clock. Entonces digo, basándome en la entidad flip-flop D flanco creciente, digo begin, proceso, analizo qué es lo que pasa con D, con clock, con clear y con Q. Entonces, si clear vale 1, luego digo que Q vale 0. Acá fíjense, no le doy ni 5 de pelota a clock. Clear vale 1, es entrada asincrónica, pum, reseteo. Caso contrario, es decir, else if, flanco creciente de clock, aquí estoy usando rising edge, podría haber usado event, clock, y después que clock valga 1, sí, dijimos que a nivel de nuestro curso es equivalente. Luego,
Entonces digo que D aparece en Q. Es una nueva forma de presentar lo mismo. Y acá vemos que puedo hacer la simulación y este es el resultado que me da. Entonces, acá tengo la entrada D y veo que efectivamente D me aparece sobre la salida Q un pequeño tiempo después. ¿Por qué un pequeño tiempo después? Porque acá lo que hice fue utilizar, pretender utilizar flip-flops reales en los cuales las salidas cambian un cierto tiempo, dado por el tiempo de propagación, un cierto tiempo después. Lo que nosotros podemos hacer es utilizar señales de inicialización, es decir, condiciones iniciales, en las cuales empiezo el análisis, porque si no, si yo no les digo nada, el Xilinx me va a tomar lo que a él le parece. Entonces yo puedo forzar condiciones de inicialización. Eso es que le doy un cierto valor inicial, a partir de aquí arranca. Entonces tenemos señales de inicialización asíncrona o síncrona. Por ejemplo, una condición de inicialización es reset o set. Que lo que hace con esto, reset, en 1, lo que hace es hacer que Q valga 0. Set haría la situación contraria. Entonces, ahí, en ese flanco creciente, no es tenido en cuenta reset, porque está no es tenido en cuenta reset, porque está en 0, y es tenido en cuenta en el momento en el cual aparece. Fíjense que reset no espera al clock, actúa directamente. Es entrada asincrónica. Los circuitos secuenciales sincrónicos son circuitos que tienen una parte combinacional, un conjunto de flip-flops, unas realimentaciones que son las variables de estado interno, que se realimentan, y tenemos salidas. Entonces tenemos entradas, salidas, y luego flip-flops, circuitos de memoria, con realimentación a este circuito combinacional. Lo que del circuito combinacional sale y se presentan a los flip-flops se las llaman entradas preparatorias. Es decir, yo preparo las entradas de los flip-flops de manera que cuando clock me diga ahora, en ese momento actúan. Por eso se las llama preparatoria. Tengo que garantizar entonces que las entradas de los flip-flops sean las adecuadas para que produzcan los cambios, las evoluciones que yo deseo. Y estas realimentaciones son las variables de estado interno. Tenemos dos posibilidades: analizar circuitos secuenciales sincrónicos y después sintetizar, diseñar circuitos secuenciales sincrónicos. Con los asincrónicos no nos vamos a meter porque es realmente una cosa bastante complicada. Bien, supongamos tenemos este circuito. Este circuito que lo diseñó alguien y que yo soy el heredero en el trabajo de esta persona. Y entonces, acá me dice Z es, fíjense, Z es la salida del sistema. Z va a ser, la entrada se llama Y, entonces Z va a ser el producto de Y por QV por QA negado. Entonces la salida Z va a ser fácil de calcular. Pero claro, tengo que analizar la evolución de todo el resto del circuito. Acá me aparece algo novedoso. Esto es lo que se llama el generador de condiciones iniciales del hardware.
A ver, ¿cómo les parece que funciona este circuito que ustedes ven en la parte inferior? Este circuito de aquí abajo. ¿Cómo les parece que funciona esto? O sea, cuando se alimenta el circuito, se carga el capacitor. ¿Cómo arranca el capacitor? Es decir, cuando lo enciendo, ¿cómo está el capacitor? Descargado. Descargado. Entonces, ¿cuánto vale la tensión sobre el capacitor? 0. Bien. Ahí puse ese circuito que ustedes ven ahí, es un disparador de Schmitt para tener flancos abruptos y no un circuito de carga RC. Entonces yo tengo el capacitor descargado. ¿Cuánto vale la salida del comparador de Schmitt? 0 también. 0 también. ¿Y ese 0 a quién se lo estoy aplicando? A los dos clear. A los dos clear, es decir que estoy reseteando los dos flip-flops. ¿Hasta qué momento? Hasta que se carga el capacitor. Hasta que se carga el capacitor dado por una constante de tiempo R por C. Con lo cual, si quiero puedo hacer la cuenta. 25 por 10 a la menos 6 es 25 microfaradios. Un K es 10 al cubo. Es decir, que me queda 25 por 10 a la menos 3, es decir, 25 milisegundos es el tiempo de reset. En números redondos aproximados. De ese orden. Entonces, cuando se carga el capacitor, ya deja de estar reseteado y trabaja normalmente. Lo que tengo la certeza es que arranca con las dos salidas de los dos flip-flops en 0. Bien. ¿Cómo seguimos nosotros? Bueno, ya sé cuánto vale Z, pero claro, tengo que saber cuánto vale Q, B y cuánto vale QA. Y por lo tanto, Q negado A y Q negado B. Tengo las ecuaciones características de los flip-flops. Fíjense, empiezo a analizar. JA es el producto de la entrada Y por QB negado. Eso es JA. KA es directamente QB negado. JB es QA por Y. KB es Y negado por QA negado. Por un lado sabemos que Z es Y por QB por QA negado. Eso es Z. Ahora, también sabemos entonces que JA es Y por QB negado. K sub A va a ser directamente QB negado. JB es QA por Y. KB va a ser Y negado. KB va a ser Y negado por QA negado. Entonces todo esto lo escribo en una hojita y luego coloco la ecuación característica del flip-flop JK. Y reemplazo para el flip-flop A, es decir, voy a tener dos ecuaciones características, la del flip-flop A y la del flip-flop B. Entonces lo reemplazo y digo que QA va a ser, en lugar de poner JA, voy a poner directamente esta expresión. ¿Sí? Es decir, que reemplazo JA por YQB negado. Y voy a reemplazar KA por QB negado, doblemente negado.
es decir, que esta me va a quedar la expresión de QA, del próximo estado de QA, y esta será la expresión del próximo estado de QB. Estoy haciendo análisis. Alguien diseñó el circuito. Alguien diseñó el circuito y me lo pasó. Y tengo que ver cómo es que funciona. Entonces yo lo que hago es ahora poner QB, las opciones de QB y QA, los próximos estados, para y igual a 0 y y igual a 1, en este caso, en este circuito. Es decir, digamos, ¿qué significa cuando, para representarlo claro, yo tengo estas ecuaciones? Estas ecuaciones las represento en una tabla, en las cuales, teniendo en cuenta cuánto valen QA y QB, me fijo cuáles son los próximos estados de QA y QB utilizando estas ecuaciones. Y me queda entonces que si el estado actual de QA y QB es 0, 0, para y igual a 0 me va a quedar que el próximo estado, en este caso en particular con estas ecuaciones, me va a quedar que QA y QB valen 0 y que Z vale 0. Si Y vale 1, QB va a valer 0 y QA va a valer 1. Y así hago el análisis completo. Simplemente lo que hago es representar en las ecuaciones que acabamos de encontrar, darle valores a QA y QB para calcular el próximo estado con las dos opciones que tengo para Y. Y igual a 0 y Y igual a 1. Entonces, me aparece ahora algo que es maravilloso, que son los diagramas de estado o máquinas de estado. Estas máquinas de estado me permiten a mí describir de una manera gráfica y mucho más fácil de interpretar esta misma tabla que estamos nosotros viendo aquí. Veamos. Si estoy en el estado 0, 0, si estoy en el estado 0, 0 y Y vale 0, me voy a quedar en el estado 0 con el valor de Z igual a 0. A ver, esto que me aparece a mí a la derecha de esta raya vertical, simplemente surgen de los reemplazos en las ecuaciones de la página anterior. Entonces, si estoy en el estado 0, 0 y Y vale 0, me quedo en el estado 0, 0 con la salida Z igual a 0. Y esto se representa diciendo que si la entrada, este primer 0 que me aparece aquí es la entrada. Si la entrada vale 0, me quedo en el estado 0, 0 con la salida en 0. Ahora bien, si la entrada vale 1, voy a pasar al estado 0, 1. Así que voy a pasar al estado 0, 1 si la entrada vale 1 y con la salida en 0. Si estoy en el estado 0, 1 y Y vale 0, vuelvo al estado 0, 0 con Z igual a 0. Entonces, si la entrada vale 0, vuelvo al estado 0, 0 con la salida en 0. Ahora bien, si estoy en el estado 0, 1 y Y vale 1, paso al estado 1, 0 con la salida en 0. Eso significa que si estoy en el estado 0, 1 con la entrada igual a 1, paso al estado 1, 0 con la salida en 0. Si ahora estoy en la entrada, en el estado 1, 0, estoy de acá, paso cuando Y igual a 0 al estado 0, 0. Paso al estado 0, 0 con la entrada en 0 y la salida en 0.
Ahora, si estoy en el estado 1,0 y y vale 1, me quedo en el estado 1,0 con la salida en 1. Así que me quedo, si y vale 1, me quedo en el estado 1,0 con la salida en 1. Y acá se da un caso bastante interesante. Si estoy en el estado 1,1, me quedo en el estado 1,1, ya sea para y igual a 0 o y igual a 1. Entonces, acá la pregunta que surge es, ¿cómo cuernos caí en el estado 1,1? Porque no hay ninguna vinculación con todo el resto. Yo arranqué del estado 0,0 porque reseteé ambos flip-flops con el circuito que habíamos visto. Así que esto que vemos acá es una anomalía. Digamos que esto no tiene sentido. No puede existir el estado 1,1 porque, digamos, desde el punto de vista teórico sí, pero nunca puedo caer en el estado 1,1. Entonces, también puedo hacer un ejercicio de ver las formas de señal. Darle cualquier valor a la entrada y ver qué es lo que pasa con la salida. Es decir, me fijo en la máquina de estados. Arranco del estado 0,0 porque dijimos que es la condición de reset. Si y vale 1, paso al estado 0,1. Si ahora y sigue valiendo 1, paso al estado 1,0. Ahora y vale 0, con lo cual vuelvo al estado 0,0. Sigue y valiendo 0,0, es decir, que me quedo en el estado 0,0. Ahora y vale 1, paso al estado 0,1. Estoy en el estado 0,1, y sigue valiendo 1, paso al estado 1,0. Con lo importante, paso al estado 1,0 con la salida igual a 0, pero al quedarme en el estado 1,0, porque y sigue valiendo 1, estoy acá, me va a pasar la salida a valer 1, porque es la condición para quedarme en el estado 1,0. Es la única condición en la cual la salida y vale 1, la salida z vale 1. Me quedo dos estados y luego y vale, la entrada y vale 0, es decir, que voy a pasar al estado 0,0. Es esto que me aparece aquí. Entonces, esto es simplemente para culminar el proceso de análisis y ver cómo evoluciona. Entonces, esto es análisis. Ver cómo funciona el circuito que diseñó el antecesor mío en este trabajo. Ahora viene la otra parte, la más grosa, la más interesante. Se desea diseñar un circuito que reciba, voy a poner, viene alguien, me trae un problema, veo que es un circuito secuencial el que tengo que diseñar, y entonces tengo que diseñar ese circuito y después verificarlo. Entonces, acá es un caso muy interesante. Hay que diseñar un circuito que recibe bits uno a continuación del otro, lo que se llama bits en serie. Recibe primero el bit menos significativo y por último el bit más significativo. Entonces vienen 4 bits y tengo que detectar si en esos 4 bits lo que me llegó es un valor BCD, es decir, de 0 a 9, o un valor no BCD, es decir, de A hasta F. El circuito tendrá una sola salida Z y que me va a indicar con un 0 o un 1 si el valor recibido es BCD o no es BCD. Vamos a arrancar entonces
tirando un diagrama de estados, medio al tuntún. Arrancamos del estado A. El estado A es el estado inicial. Recibiré el bit menos significativo. Fíjense que a propósito, en este ejemplo, esperamos al final el bit más significativo, porque ahí es donde se va a definir, en muchos casos se va a definir si es una magnitud BCD o no es BCD. Entonces, acá lo que represento es, estoy en el estado A, recibí un 0, paso al estado B, en todos los casos la salida es 0, recién al final voy a decidir, con el último bit voy a decidir si es BCD o no es BCD. Entonces, paso al estado B con un 0. Si recibo otro 0, paso al estado D. Si recibo otro 0, paso al estado H. Fíjense, si yo recibí 0, 0, 0, el último bit me puede representar, si vale 0, que el número recibido es 0. Y si es 1, que el número recibido es 8. Es decir, que en cualquiera de los dos casos, es decir, con 0 o con 1, me da una magnitud BCD, por lo tanto la salida vale 0. Lo mismo sucede si el primer bit es un 1, el segundo es un 0 y el tercero es un 0. Porque si el cuarto bit es un 0, va a representar el número 1, o si el cuarto bit es un 1, va a representar el número 9. En ambos casos es una magnitud decimal. Ahora, en cualquiera de las otras combinaciones, tengo que esperar al último bit para decidir. Si el último bit es 0, es una magnitud decimal, y si el último bit es 1, no es una magnitud decimal, lo cual lo marco con este 1 en la salida. Fíjense, yo acá los estados los llamé A, B y C, punto. No puse valores. ¿Cuál es el siguiente paso? Buscar, a ver, ¿cuántos estados tengo aquí? Contémoslos. ¿Cuántos estados tengo? ¿Cuántos estados tengo? Siete, 8, 9. ¿Cuántos? ¿Los contamos? Ya que están tímidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 estados. ¿Cuántos flip-flops necesito para representar 9 combinaciones distintas, 9 estados? A ver, Alex, ¿cuántos flip-flops necesito para representar 9 estados? Estoy entre 1 y 2. A ver, con un flip-flop, la salida puede valer 0 o 1. 2 estados. Con 2 flip-flops, puede valer 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. 4 estados. Con 3 flip-flops, ¿cuántos? 8. 8. ¿Me alcanza? No. Entonces, ¿cuántos flip-flops necesito para representar 9 estados? 4.
4 flip-flops, exactamente. Ustedes me dirán, necesito, con 4 estados puedo tener, con 4 flip-flops puedo tener 16 estados, sí. Pero lo que sucede es que no puedo representarlos, los 9 estados, con 3 flip-flops. Entonces, vamos a ver si hay alguna forma de minimizar, si hay alguna forma de mejorar esta performance. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es, acá en este momento, en este diagrama, no veo forma de minimizar, de achicar, de resumir. Entonces, vamos a ver si hay alguna forma de lograr esa simplificación, esa minimización. Para lo cual, entonces, hago una tabla de estados. Esta, evidentemente, que... Entonces, acá tenemos los estados, a qué estado pasan y con qué valor de la salida para y igual a 0 y para y igual a 1. Entonces, estamos acá representando ni más ni menos que el diagrama de estado que teníamos aquí. Acá empezamos, ahora que tenemos una tabla de estados, vemos que hay lo que se llaman estados homólogos. Son estados que producen la misma transición con los mismos valores de las entradas, y igual a 0 y y igual a 1. Entonces acá vemos, por ejemplo, que el estado D es homólogo del F, porque tanto el D como el F pasan al estado H con y igual a 0, con la salida en 0, y con y igual a 1 pasan al estado I con la salida en 0. También el estado E y el G son homólogos, porque pasan al estado I. Con lo cual, lo que me dicen los libros es que puedo juntar todo esto en uno solo. Entonces, en lugar de D y F, lo junto a los dos en uno solo, D. Y en lugar de E y G, lo represento a los dos en un solo estado, en el G. Me queda entonces esta tabla. Entonces, ahora, ¿esto les parece a ustedes significativo haber hecho esta simplificación? Y ahora la cantidad de salidas me alcanza. Con 3 flip-flops. Ahora puedo trabajar con 3 flip-flops, porque tengo 7 estados. Es decir, que me estoy ahorrando un flip-flop. Así que esta simplificación me representó plata. Y ahora veo que B y C también son homólogos. Con lo cual, llego a una simplificación mayor y de aquí ya no puedo bajar con 6 estados. Es decir, que me ahorré un flip-flop. Me queda entonces digo, este diagrama de estados reducido. ¿Cuál es el próximo paso que tenemos que hacer? El próximo paso es, en lugar de llamarlos estados A, B y C, le doy valores. En la bibliografía que nosotros utilizamos, que es el libro del ingeniero Silverman, aparece una forma muy interesante de asignar los estados que nos permite ahorrar componentes. Para nosotros
excede el objetivo de nuestro curso, nosotros vamos a poder asignarle, si queremos, el orden creciente de los estados. 000, 001, 010, 011 y así sucesivamente. Acá vemos que la asignación de estados es un poquito distinta y que sigue un criterio que es el criterio de los libros de texto y que no nos representan para nosotros ningún tipo de inconveniente. Bien, entonces, los estados A, B, D, E, H, I van a tener una asignación numérica. Si queremos hacer las cosas optimizando, bueno, vamos a utilizar entonces la asignación que aparece en los libros. Si queremos utilizar una forma simple y sencilla, lo que vamos a hacer es asignárselas en orden binario normal, común. Pues aquí lo que hacemos es asignar a los estados números. Por primera vez le asignamos números. Bien. Acá, entonces, del estado A, que decimos que es este, voy a migrar del estado A, voy a migrar al estado B. Del estado B al D, del estado B al E, de acuerdo con el valor de Y. Entonces, voy a tener que tener en una hojita el diagrama de estados. En otra hoja voy a escribir las evoluciones que vamos a ver ahora, es decir, en la tabla. Aquí lo que vamos a ver entonces en esta tabla es cómo del estado A paso al estado de lo que sea, es decir, sería el 001, para lo cual voy a tener que ponerme a analizar. Para que la salida C pase de 0 a 0, lo que tengo que hacer es garantizar que no se setee el flip-flop C. Bien. Aquí hay que tomar una decisión trascendente. La decisión trascendente es qué tipo de flip-flop voy a utilizar. La experiencia indica que conviene para este tipo de diseños utilizar flip-flop JK, porque el flip-flop JK en un mapa de Carnot que vamos a ver enseguida, vamos a ver que es el que mayor cantidad de estados don't care tiene, por lo cual es el que más me va a permitir simplificar. Mientras que otros flip-flop, como por ejemplo el D y el T, son muy complejos para producir las evoluciones que yo necesito. Entonces, no me convienen usar ni el flip-flop D ni el flip-flop T. Me conviene utilizar el JK. Entonces, lo que tengo que decir, que para producir que QC, estando en el estado A, pase al estado B, tendrá que no setearse. Es decir, que el J tiene que valer 0. Análogamente, QB, de 0 que pase a valer 0, tendrá que no setearse, es decir, que J tiene que ser igual a 0. Y que QA, para pasar de 0 a 1, lo que tengo que hacer es setearlo, es decir, J igual a 1. Y así análogamente para todos los casos. Es decir, el estado, el flip-flop JK, vemos que es el que tiene un montón de don't care. El D no tiene ninguno, el T no tiene ninguno. El SR tiene solamente 2 estados. Entonces me conviene usar el JK porque es el que en la tabla de excitación, tiene, en la tabla característica, es el que tiene mayor cantidad de estados don't care. Bueno, lo que yo dije recién, que del estado 0 paso al estado 1, lo que antes era el estado A, al estado B, lo que tengo que hacer es ir analizando cada J y cada K de cada flip-flop, qué evolución tiene que hacer. Dijimos que
QC de 0 tiene que pasar a valer 0. Es decir, que lo que tengo que hacer es no setearlo. Lo que pasa con KC no me importa. Digo que QB tiene que pasar de 0 a 0 nuevamente. Lo que tengo que hacer es no setearlo. Lo que pase con K no me importa. Mientras que QA tiene que pasar de 0 a 1, es decir que lo que tengo que hacer es setearlo. No me importa lo que pase con KA. Y así sucesivamente. Para y igual a 1, lo mismo. Acá me equivoqué. Había dicho, me fui para el otro lado. Estábamos en y igual a 0, de 0 a 1. Lo que tengo que hacer es setearlo. JA igual a 1 y no me importa lo que pase con K. Y así, análogamente, tengo que llenar esta tablita analizando. ¿Analizando qué? Analizando cómo es que tienen que valer J y K de cada flip-flop para producir la evolución del estado de la izquierda al próximo estado. Entonces, voy a hacer un Carnot para JA, para KA, para JB, para KB y así sucesivamente. Y me voy a encontrar, por ejemplo, que cuando tengo JA, veo que me aparecen todos, unos o don't care. Entonces JA digo que vale 1. Para KA, lo mismo, veo que hago el mapa de Carnot y me aparecen o todos, o unos o don't care. Entonces KA vale 1. Análogamente, hago el análisis y veo que JB es igual a QA, KB es igual a QA, KC es igual a QA. Me quedan solamente para analizar JC. Entonces JC, hago un Carnot en el cual veo, fíjense que la gran ventaja que tiene el flip-flop JK es que me da todo, la parte de abajo, me las da con don't care. Entonces aquí lo que hago es un grupo de 2 y aquí con este 1 lo que hago es otro grupo de 2. Entonces JC me queda esto. Y hago también un Carnot para Z y me queda esto. Conclusión, me queda este circuito, en el cual tengo el flip-flop A, el flip-flop B, el flip-flop C. Con lo cual, entonces, y siempre ahora tenemos que acostumbrarnos a ver esta condición de reset para el valor inicial, arrancar de 0 a 0. Entonces, este es el circuito que me permite detectar la aparición de una palabra que no sea BCD. ¿Quedó claro? ¿Dudas?